En la lectura del testamento, mis padres sonrieron mientras el abogado le entregaba a Vanessa un cheque de $10 millones. Luego se volvieron hacia mí y dijeron, ve y gana lo tuyo. No lloré. No me estremecí. Solo me quedé mirando la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos. Entonces, algo cambió. Un hombre mayor, vestido con un traje gris, se levantó. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobregastado con la caligrafía de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se tensaron. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Fue el inicio de una tormenta que destruiría cada mentira cuidadosamente construida que habían levantado. Y comenzó en un lugar que no había visto en más de un año, el rancho de mi abuelo, en las afueras de Charleston, donde el viento, que antes sonaba a seguridad, ahora llevaba el peso de secretos. No había vuelto al rancho desde la primavera antes de que mi abuelo falleciera. Era extraño como algo tan familiar podía sentirse tan extraño. La grava crujía bajo mis botas al bajar del coche, y los campanillas del porche, que antes eran la banda sonora de tardes de verano con Té al sol en el alféizar, ahora sonaban huecas, ecos de algo perdido. Dudé antes de tocar la puerta. La pintura blanca estaba desconchada, como siempre. Los magnolios todavía se inclinaban demasiado hacia el este, pero no me sentía bienvenida. Cuando la puerta chirrió al abrirse, esperaba encontrar silencio. En cambio, escuché, así que finalmente decidiste aparecer. La voz de mi abuela no había cambiado, aún lo suficientemente afilada para cortar vidrio. Sus brazos cruzados, la mandíbula firme como piedra. Me quedé paralizada, tratando de encontrar algo en su rostro, calor, alivio, confusión. Pero solo había frialdad. Abuela, ¿qué pasa?, pregunté, acercándome. Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida. Su voz vaciló, y luego se endureció de nuevo. Tu abuelo te llamaba, Clara, todos los días en su lecho de muerte. Te pidió. Te buscó. Tragué saliva. La garganta se me secó de repente. Eso no es cierto. Intenté llamar. Fui en marzo. Vanessa estaba aquí. Dijo que no había nadie en casa. Los ojos de mi abuela se entrecerraron. Estuvimos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego se giró y desapareció dentro de la casa sin decir palabra. La seguí. El aire era más denso dentro, como si las paredes contuvieran la respiración. Regresó sosteniendo una libreta de cuero gastada. Este es el número al que él seguía llamando, dijo, entregándomela. Reconocí su letra al instante, cuadrada y prolija, con solo un ligero ángulo. Pero este número en la página no es mío. Abuela, este no es mi número. Ni siquiera se le parece. Tengo el mismo desde la universidad. La miró, frunciendo el ceño. Nos dijeron que lo cambiaste, que no querías que te encontráramos, que te avergonzabas de nosotros. No, dije, retrocediendo hacia la pared para apoyarme. Te mintieron. Me cortaron de ti a propósito. Sus manos temblaron. Se hundió lentamente en el sillón floral desgastado junto a la chimenea, como si sus rodillas se hubieran rendido. Me dijeron que el funeral era al mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Levantó la vista, pálida. El funeral fue a las 9, dijo suavemente. Dijeron a todos que no fuiste, que no te importaba. Mi respiración se cortó. Nunca habría faltado a su funeral. Nunca, por un momento, la habitación estuvo en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo sentí como una grieta en la presa, el pecho apretándose, la visión borrosa. Me senté junto a ella, aferrándome a su mano como una niña. No lo sabía, dije. No sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano rozando la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Sabemos. Nos quedamos allí un largo rato. El silencio no era incómodo, era pesado, cargado de todo lo que no se había dicho. El viejo reloj sobre la chimenea sonaba más fuerte que lo recordaba.
Afuera, el viento levantaba hojas secas en el porche como recuerdos inquietos. Finalmente, mi abuela se levantó. Sus manos temblaban ligeramente, pero había un fuego en sus ojos que no había visto en años. Los voy a llamar, dijo. ¿A quién? No respondió al principio. Se dirigió al viejo teléfono de disco de la cocina, el que el abuelo se negaba a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del disco parecía deliberado, cargado, como la puntuación de una frase que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos, delgados por la edad, pero firmes con resolución. Cuando la línea se conectó, su voz se volvió fría y cortante. Betty, necesito que tú, Jacobo y Vanessa estén aquí ahora. Llegó un murmullo de protesta, pero lo cortó. No, no puede esperar. Estén aquí en una hora. Colgó sin despedirse. Luego se volvió hacia mí. El abogado también viene. Parpadeé. ¿El abogado del abuelo? Asintió. Tu abuelo dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó claro que deben leerse solo con todos presentes. Eso es exactamente lo que haremos. No hablé. No era necesario. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me senté en la pequeña mesa de la cocina, recorriendo el borde de la madera con el dedo. Esa mesa, la misma donde el abuelo tomaba su café de la mañana mientras leía revistas científicas que le enviaba desde la universidad. Donde primero me preguntó sobre mi estudio de comunicación. Donde una vez le conté que quería estudiar la memoria de las plantas. Y no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire había cambiado. Se escucharon pasos en el porche. El timbre sonó. Mi abuela colocó una mano sobre mi hombro. Quédate aquí. Te llamaré cuando sea. Hora. Desde la cocina, escuché cómo llegaban uno por uno, la voz demasiado dulce de mi madre, Dios mío, huele igual que antes, el tono calmado y medido de mi padre, pensé que esto ya estaba resuelto, el suspiro desdeñoso de Vanessa, en serio, ¿no podía esperar hasta que terminaran de procesar la herencia? Luego silencio. Y la voz de mi abuela, más fría de lo que jamás la había oído, siéntense, por favor. El señor Harold Reina está en camino. Leerá las últimas instrucciones de Walter. Podía imaginar sus rostros, confundidos, curiosos, un poco irritados. No sabían que yo estaba allí. Ni ellos ni yo sabíamos lo que estaba por venir. Pero en el fondo esperaba que alguien dijera en voz alta lo que siempre había sabido en mis huesos, que lo que hicieron no era amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran elecciones. La puerta principal chirrió de nuevo. Una voz nueva, firme, profesional, el abogado. No tomará mucho, dijo. Pero debe hacerse correctamente. Ese fue mi aviso. La voz de mi abuela llamó, Clara, entra ahora. Me levanté. Mi corazón latía con fuerza. Y al atravesar la cocina hacia la sala de estar, 3 cabezas se giraron hacia mí, ojos abiertos, expresiones desenredándose al instante. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Vanessa palideció. El aire chispeó como electricidad estática. No solo estaban sorprendidos de verme. Estaban aterrados. Los 3 me miraron fijamente. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre ajustó su cuello nerviosamente, un tic que no había visto en años. La boca de Vanessa se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Parecía que alguien le hubiera arrancado el guión de las manos a mitad de su actuación. Manteniendo la espalda recta, me senté lentamente en un sillón vacío frente a ellos, controlando la respiración. El abogado. Señor Reina, me dio un breve asentimiento, cortés pero inexpresivo, y sacó un sobre grueso de su maletín de cuero. Esto, comenzó, es el testamento final de Walter R. Whitman, registrado y sellado. Según su solicitud. Además de los documentos oficiales, incluye una carta manuscrita para leerse en voz alta. Nadie habló. Aclaró su garganta y comenzó, a mi esposa, Margarita Whitman. Mi abuela ni parpadeó. Le dejo nuestro rancho familiar, la casa y fondos suficientes para su comodidad y cuidado.
Ella sabe cómo encontrar el resto. Luego pasó la página, a mi nieta, Clara Whitman. La sala se tensó. Lo sentí. Le dejo el anexo de investigación Whitman, ubicado en 317 Laurel Creek Road, Charleston, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes de investigación activas y propiedad intelectual registrada bajo Whitman Innovación. Un jadeo, no mío. Los ojos de mi madre se dirigieron a Vanessa. Manteniendo mis manos juntas, escuché al señor Reina continuar, y finalmente, el resto de mi patrimonio, inversiones y fondos de retiro se dividirá equitativamente entre mis dos nietas, Clara y Vanessa Whitman. Allí estaba, una bomba silenciosa y elegante. Pero la explosión vino justo después. Vanessa se levantó de un salto. Su silla rasgó el suelo con un chillido. ¿Qué? Escupió. Te dio el anexo, toda la instalación. Su voz se quebró. Eso es una locura. Tú me lo prometiste. Señaló a nuestros padres, temblando. Dijiste que todo sería mío, que si solo lo visitaba, si sonreía y jugaba bien, todo me pertenecería. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miró al suelo como si quisiera tragarla. Yo solo me senté, observando cómo todo se desmoronaba. El señor Reina levantó una mano con calma. Hay más. El señor Whitman también escribió una carta personal para Clara, que solicitó se leyera en voz alta frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie se unió a ella. Mi abuela le entregó la carta doblada desde el cajón junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometer. El abogado la desplegó lentamente, cuidando de no romper el papel arrugado. La letra del abuelo, amplia y segura, llenaba la página. Para mi querida Clara, comenzó el señor Reina. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti sigue intacta, más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste la silenciosa, la observadora, la pensadora, la que preguntaba, ¿por qué?, cuando a los demás no les importaba. Vanessa se hundió en su silla. Los dedos de mamá se retorcían en su regazo. Papá miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí algo cambiar dentro de mí. No era ira, ni venganza, solo reconocimiento. Nunca fuiste un error. Fuiste el legado del que más orgulloso estaba. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra. Cada palabra. La voz del señor Reina permaneció firme, incluso mientras el peso de las palabras cambiaba el aire de la habitación. Vi cómo abrazabas ese pequeño cuaderno cuando tenías 7 años, registrando cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu rostro se iluminaba al descubrir patrones, mientras los demás solo veían distracciones. Mi pecho se apretó. Recordé ese cuaderno. Todavía lo tenía. Continuó, vi cómo tu alegría se apagaba cuando tu madre te ignoraba. Cómo tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Escuché a mi madre inhalar bruscamente. No la miré. Vanessa era más fácil para ellos. La carta continuó, ella brillaba en todas las formas que ellos entendían. Pero tú, Clara, brillabas de formas que no podían traducir. Y en lugar de aprender tu lenguaje, te excluyeron. Vanessa se movió en su asiento, brazos cruzados. No la culpo completamente. Interpretó el papel que le dieron, pero tú, escribiste tu propio papel, y eso, mi niña, requiere valor. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la sequé. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste esconder el trofeo. Dijiste, tal vez si no lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera hija de otra persona. Un suspiro bajo y doloroso escapó desde algún lugar de la habitación. Tal vez mi padre. Te merecías celebración, Clara. No invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que sea enteramente tuyo, un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El señor Kim pausó, doblando la carta lentamente.
El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado de recuerdos, resentimiento y algo nuevo, claridad. Aclaré mi garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión. Mamá no vino. Estaba en el ensayo de Vanessa. Vanessa se estremeció. Llegué a casa después, sosteniendo ese trofeo como si fuera un pecado. Papá finalmente habló. Clara, este no es el momento para revivir el pasado. No, dije, mi voz endureciéndose. Es el único momento, porque todo lo que recibí de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me giré hacia Vanessa. ¿Y de ti? Cada vez que intentaba estar orgullosa de algo, lo convertías en una amenaza. Ella se burló. Vamos, siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que obtuve. Asentí. ¿Quieres decir que visitaste al abuelo cuando te convenía, sonreías cuando te decías lo correcto porque pensabas que eso te rendiría frutos? La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué, te crees pura? Desapareciste durante años. No, exclamé. Me cortaron. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es borrado. Mi madre se levantó abruptamente. Basta, Clara. Estás distorsionando todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, intervino la abuela con firmeza, ha vivido una mentira, y yo dejé que sucediera demasiado tiempo. Mamá la miró, ató. Nita. Madre, no. La abuela dijo, los vi a todos hacer la vista gorda ante tu dolor, Clara. Creí lo que dijeron, que no te importaba. Debería haber sabido mejor. Mi padre se removió incómodo en su asiento. Mira, Clara tuvo su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, no lo fue, dije. Pero ustedes no pagaron nada. Lo hizo el abuelo. Cada beca que encontró para mí, los vuelos, las revistas científicas. Ni siquiera sabían a dónde iba la mitad del tiempo. Me hicieron sentir una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que tendría todo. Yo fui la que se quedó. Yo fui la buena hija. No, dije con calma. Tú eras la intérprete, la elegida. Yo era la escondida. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora ya no pueden borrarme. El rostro de Vanessa se torció. ¿Por qué deberías recibir algo, solo porque eres una pequeña genio con bata de laboratorio? Sonreí levemente. No, recibo algo porque gané su amor honestamente. Y eso es lo único que nunca entendiste, el amor no es un espectáculo. Entonces la abuela se levantó. Caminó al centro de la sala, lenta pero firme. Lamento que Walter les haya dejado algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Puede que hayas interpretado un papel, pero eso nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos ellos. Váyanse. No son bienvenidos aquí. Mi madre jadeó. Simplemente. Fuera, repitió la abuela. Al principio no se movieron. Luego Vanessa agarró su bolso y salió furiosa, tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos y murmurando sobre desafíos legales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada. La puerta se cerró con un clic. No un golpe, solo final. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué sentir. La habitación estaba tranquila, ya no tensa, ni explosiva, simplemente. Libre, la abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que momentos antes temblaban, ahora descansaban calmadas en su regazo. Volverán, susurré. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió. Pero esta vez, no tenemos que dejarlos entrar. Me tomó un momento entenderlo. Durante tanto tiempo, había vivido bajo un contrato silencioso. Si me probaba suficiente, si lograba suficiente, si me mantenía útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia sin titubear. Pero estando en esa sala,
con el eco de las palabras del abuelo aún flotando en el aire, comprendí algo dolorosamente simple: había estado tratando de ganarme el amor de personas que nunca tuvieron nada que dar. Y el abuelo, él lo vio mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. La abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujían bajo mis pies. Un sonido que antes significaba hogar, ahora significaba cambio. Los magnolios todavía florecían en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo me dejó construir mi primer invernadero de niña. Se derrumbó tras 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de eso durante años. Pensé en esa niña de 10 años, con rodillas sucias y ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran suyas. Al regresar, la abuela había puesto una tetera en la estufa. Se movía despacio ahora, pero con deliberación. ¿Sabes?, dijo. Walter comenzó a planear ese anexo de investigación 5 años antes de enfermarse. La miré sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un espacio donde no necesitaras permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que cayeran, silenciosas, limpias, sin temblores, solo liberación. Esa noche dormí en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo aún tenía esas estrellas fosforescentes que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Le pedí que las organizara en constelaciones científicamente exactas. Ni si Viera lo cuestionó. Acostada, comprendí algo más: la casa ya no se sentía embrujada. Se sentía reclamada. A la mañana siguiente, preparé café para ambas y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma que solía evitar cuando mis padres venían. La abuela dobló el periódico y me dio una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, respondí. El anexo, el laboratorio. Ella asintió. Eso le habría gustado. Miré por la ventana. La luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas de magnolia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que huir, demostrar o explicarme. No me sentí invisible. Más que el dinero, más que cualquier herencia, ese fue el primer regalo verdadero que recibí de esta familia. La única persona que creyó en mí me dejó algo más grande que un legado, me dio permiso para empezar de nuevo. Cuando vi el anexo por primera vez, no parecía un laboratorio. Parecía un granero convertido, y eso era exactamente lo que era. Al final de un camino polvoriento desde Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas, techo de chapa y un par de puertas dobles que parecían de un establo, no de un centro de investigación. Pero adentro había magia. El espacio estaba completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, dejando entrar la luz de la mañana. Mesas ordenadas con equipos de laboratorio intactos, microscopios, centrífugas, tablets de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. Estantes con cajas sin abrir con mi nombre. En el centro, un banco de trabajo. Encima, mi cuaderno de infancia, aquel que creí perdido en la universidad, con páginas rasgadas, letra desordenada y diagramas diminutos de sistemas de comunicación de abejas. Mis rodillas casi se doblaron. El abuelo no solo me construyó un laboratorio, me construyó un hogar para mi mente. Durante las semanas siguientes, me mudé al anexo a tiempo Camp Leto. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maike, amigos de la universidad que compartían la misma esperanza obstinada de que la ciencia aún podía ser humana. Comenzamos pequeño. Una subvención local para investigación de microriego. Luego una colaboración con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones sostenibles de cultivos. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas rechazadas y modelos de datos fallidos. Y aún así, seguíamos llegando cada día. Desbloqueé las puertas de un lugar que no me pedía explicaciones. Un espacio donde las ideas no eran ridiculizadas, solo probadas. Donde ser demasiado intensa, demasiado callada o demasiado inteligente no era algo de lo que disculparse. Una tarde, tras un rechazo de financiación particularmente brutal, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido a casa, las luces estaban bajas y me senté en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y vasos de café vacíos. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta del abuelo, la que le pedí al señor King que me dejara conservar. La desplegué,
Encontré la línea que ya había leído 100 veces y la susurré en la habitación, escribiste tu propio papel. No era solo ánimo. Era instrucción. Esa noche escribí una nueva propuesta, no para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencias para jóvenes en escuelas rurales. Un programa para niños como yo, callados, curiosos, olvidados. Lo llamamos la iniciativa del pequeño científico. Nuestro primer año trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto anticuados y nadie había traído un microscopio a clase. Les dimos a cada niño un cuaderno encuadernado en cuero, una réplica del mío, con las palabras del abuelo estampadas en la primera página: escribe lo que no entiendes. Algún día el mundo lo hará. Ese otoño, una niña tímida llamada Amber, de apenas 13 años, cabello siempre sobre su rostro, me mostró páginas de observaciones de comportamiento de abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática desordenada, pero su mente brillante. Cuando le dije eso, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste?, susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento comprendí, no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Se trataba de plantar algo nuevo en un suelo mejor y dejarlo crecer sin miedo. 3 años después de la lectura del testamento, llegó un correo electrónico. Era de un abogado, no del señor King, sino alguien que representaba a Vanessa Whitman. El asunto era breve: solicitud de visita. Anexo de innovación Clare Whitman. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de impugnar el testamento, reabrir una cláusula o remover algún pedazo del pasado que ya habíamos enterrado, pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. Se habían ido los tacones de diseñador y el cabello perfectamente arreglado. Sin maquillaje, un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Caminó por el vestíbulo principal despacio, como si no quisiera ocupar espacio. Me paré junto al retrato del abuelo sobre el mostrador de recepción. Se detuvo al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo suavemente. Incluso cuando tú no, especialmente cuando tú no. Por un segundo, no supe qué responder. Asentí. Me gustaría verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que habías hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le hice el recorrido. Caminó a mi lado por los invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, el muro de exhibición de estudiantes con fotos de nuestra iniciativa del pequeño científico. No hablaba mucho, solo hacía preguntas simples y honestas. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué sirve este dispositivo? ¿Los niños pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al jardín comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, se detuvo. Había niños cosechando lechuga, una madre y su hijo riendo cerca de los compostadores. Un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Guardé silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú hiciste con ello. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de las mangas, trazando círculos invisibles en la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quiso. Sin lecciones, sin represalias, solo verdad. No hablamos seguido, pero ahora, 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria en el campamento de ciencias para jóvenes. Ayuda a los estudiantes con habilidades de presentación, como explicar datos complicados en lenguaje sencillo, como pararse con confianza. A los niños les encanta. Algunos incluso la llaman Coach V. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí más tarde esa noche. No era perfecta, pero era atenta, gentil, sincera, y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustaba. Nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero se presenta. Eso es más de lo que jamás esperé. Y tal vez, solo tal vez, es suficiente. No somos hermanas como otros lo entienden. Pero en este pequeño rincón del mundo que el abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de algún modo, eso es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento.
6 años desde que la puerta principal se cerró tras mis padres y Vanessa, sus pasos resonando en el porche como el final de una obra que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos que no abro, en comunicados de caridad o artículos financieros desde Florida, donde se retiraron temprano. No los odio, pero tampoco los extraño, lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero convertido a... Ahora es un campus de investigación completo, 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos experimentales. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en partes del sur donde los cultivos tradicionales fallan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y apenas el mes pasado, estuve en un escenario en San Francisco recibiendo una subvención nacional para innovación climática. Las luces eran brillantes, pero no pestañeé. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo del abuelo guardado en el bolsillo del pecho, el que la abuela me dio el año pasado, con sus iniciales apenas desvaídas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía, con 10 años, de pie orgullosa junto a mi exposición sobre comunicación de abejas, sonriendo de oreja a oreja. Lo llevaba consigo todos los días, decía la abuela. Ahora está en mi escritorio del anexo, justo donde la luz de la mañana lo ilumina y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días hablo con él. No con palabras, solo en silencio. Cuando un experimento falla, cuando un niño del programa gana una beca. Cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca me dejó desaparecer. No totalmente. Y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento. Es un mapa. Uno construido con decisiones, bondad y pequeños anclajes dejados para que alguien los siga cuando el mundo intenta borrarlos. Hoy, la abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en la ciudad. Va más despacio, se olvida de algunas cosas, pero sigue siendo más perspicaz que cualquiera que conozca cuando importa. Tomamos café cada mañana en la sala de sol. Me cuenta historias del abuelo que nunca había oído, cómo plantó un árbol solo para proponer matrimonio, cómo creía que la tierra podía recordar la bondad, como siempre supo que yo volvería. Y tal vez tenía razón. Tal vez tenía que irme para comprender lo que significaría volver. Algunas noches caminaba hasta el extremo más lejano de los campos del anexo, pasando las parcelas de prueba de riego solar y los jardines de los niños, hasta el viejo banco de madera que el abuelo construyó a mano. Desde allí puedo ver las estrellas. De verdad, no las fosforescentes que puse en el techo de mi habitación. Pero aún me hacen pensar en aquella niña que fui alguna vez. La que seguía preguntando por qué, incluso cuando nadie quería responder. La que se negó a quedarse callada. La que él creyó. Y en noches como esa, cuando el viento se mueve justo a través de los árboles, juro que puedo escuchar su voz en las hojas, escribe lo que no entienden. Algún día el mundo lo hará. Y ahora, finalmente, lo hace.